tenemos del presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana el anuncio de juicios políticos que deberá definirse en las próximas horas en el Consejo de Administración de la Legislatura. Pero quisiera empezar con esta preocupación que hoy publica Diario El Comercio, cuaderno 1, página 3, 59 reformas detenidas en 2 comisiones que no sesionan, las de Trabajo y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que cumplen hoy 60 días sin sesionar por disputas internas. ¿Qué está pasando, al menos en estas 2 comisiones? Señor asambleísta Henry Cucalón, muy buen día. Muy buenos días, como siempre, un enorme gusto estar aquí. Un saludo para todos los oyentes de esta distinguida radio. Cuidado, no sorprendemos el titular, ¿no? Hay muchas reformas que se han acostumbrado que son de un artículo, que no sirven para nada, porque algunos legisladores creen que presentando 13, 14, 15 reformas cumplen en el sentido que la gente no los raye. Porque hay un sector de la opinión pública y de las redes sociales que creen que mientras más se presentan cosas, así se escriban piedras, es como hacer la tarea. Y así no es. De hecho, en muchas legislaciones del mundo, en muchos parlamentos, casi no se aprueban leyes al año. Lo que se hace es seguimiento de la eficacia y cumplimiento de la ley y control político. Pero no es cuestión de cantidad, sino calidad. Exactamente. Y cómo eso se representa, cómo eso se solventa, ya verán, muchas veces Roberto Aguilar lo ha señalado en sus crónicas diarias del Parlamento, donde viven de reformas del orden del día, por la inmortalidad del cangrejo, por el día de la guayaba, hablan 3 minutos, la coincidencia es los que hablan siempre los 3 minutos, nunca hablan en los debates de las leyes de fondo, por así decir. Así que en el caso de esas 2 comisiones, voy a ir por la que menos problemas tendría. La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene pendiente una reforma a la ley que rige a los municipios del país, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que en líneas generales no es un mal código, falta es aplicarlo, y para eso necesita voluntad y actitud. Yo siempre pongo un ejemplo, malo que lo diga porque fui parte de la administración municipal, pero con la misma ley que destrozaron Guayaquil, que era la ley de régimen municipal del año 64, con la misma ley que saquearon a Guayaquil, con la misma ley León y Nebot la sacaron adelante. Así que cuidado, la gente cree que esto es de adornos y de artículos, sino de actitud y obviamente un soporte legal. Nada del otro mundo. En la laboral, eso sí va a ser cuerda separada. Es evidente, lo acabo de escuchar el economista Costa, creo que estaba hablando, que se necesita una gran reforma laboral que permita incorporar nuevas modalidades de trabajo, nuevas modalidades de producción, jamás afectando los derechos laborales y con una muy fuerte protección social. Dinamizar jamás significará precarizar, entiendo la inquietud, pero para eso se necesita obviamente personas que estén en esa línea, que tengan esa capacidad, que tengan esos antecedentes. La Comisión de los Trabajadores han puesto, más allá del respeto personal que merecen, a una asambleísta que no goza de la confianza de los miembros de la comisión. La han puesto a la brava con una votación en el pleno, fruto de un acuerdo legislativo, que yo no le veo nada de malo, más allá que en vez de andar pensando en repartos, te hubieran puesto a pensar quiénes son las mejores personas que puedan sobrellevar X tema. Entonces, ahí hay un asunto que ahora le llaman, como esa palabra muy de moda en los 90, gobernabilidad, creo que le llaman. Entonces, dicen que no hay gobernabilidad en la comisión simple, porque estos señores piensan que la gobernabilidad se decreta, pues, se impone. No, la gobernabilidad se construye. ¿Me explico? En base a un diálogo. No es que aquí me puse porque a mí me puso la mayoría, soy más brava o bravo, no sé, y aquí las cosas ruedan. Muy difícil. Muy difícil teniendo como contraparte gente que está muy comprometida con los trabajadores, con los jubilados, como es el caso de Cristina Reyes, como el caso del doctor Vicente Tallano, como yo lo he manifestado. Reitero, más allá del respeto personal que merecen todos mis colegas asambleístas, pues de largo, mejor capacitado para llevar esa comisión, pero de largo, no ameritaba ningún análisis, de ningún tipo, de ningún orden. Pero bueno, esas son las coyunturas políticas. Veamos que haya la sensibilidad correcta para entender que los intereses nacionales, que el interés general, están por sobre cualquier coyuntura y evidentemente estar a la altura de las circunstancias y ponernos a trabajar. Tengo mis serias dudas que se puede hacer con esa diputada, pero bueno, veamos qué pasa. ¿Usted se refiere a María José? Absolutamente. Tercera vez que digo mi respeto personal, pero obviamente
es un tema de coyuntura porque le tocó ese puesto, pero señores, el tema de la reforma laboral, el tema de que se tendría que ver del gran pacto social, de la seguridad social, que es uno de los temas que para mí es fundamental del acuerdo. No el acuerdo de la foto, no el acuerdo del diagnóstico, que ya el país está cansado, ya es momento de decisiones, al gobierno le quedan 22 meses. O sea, más de la mitad ya ha gastado. Yo creo que se necesita de otro tipo de características para presidir la comisión, porque a la larga las comisiones son donde se van forjando los informes y a la larga es el pleno el que decide. Yo no necesito estar en la comisión de los trabajadores para poderlo sobrellevar, poder argumentar a nivel de pleno, y siempre lo he hecho a lo largo de los 6 años que tengo de legislatura, pero es evidente que las comisiones tienen una importancia, pues ese trabajo de carpintería que se va haciendo para elaborar los informes, ¿no? Asambleísta Henry Cucalón, nuestros miles de oyentes pudieran preguntarse ¿por qué la persistencia de estar y la disputa por estar en la presidencia de una comisión? No sé, yo no he necesitado ningún puesto para poder defender cuáles son los postulados a nivel de comisión y a nivel de pleno. De hecho, yo no le doy mucha importancia porque creo que ya un sector importante de la opinión pública conoce cómo yo me manejo a nivel de pleno en todos los temas, no solamente en lo que ha sido parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estoy ahorita, y los 4 años anteriores que estuve en la Comisión de Régimen Autónomo del tema de los municipios. Yo creo que puedo hacerlo de una buena manera, pero creo que algunos lo han visto como un tema de cuota. A mí me interesa que los temas salgan. A mí no me interesa ser sectario. Me gustan las convergencias por encima de las diferencias y creo que hemos dado prueba de aquello. Bueno, vamos con los temas de fiscalización que también son importantes. ¿Qué debiera pasar con este Consejo de Participación Ciudadana? Quizás en 2 fases. Uno, la coyuntura. En las próximas horas debe reunirse el CAL y debe definir si se procesa solo al cura Tuárez o a la mayoría. ¿Qué debiera pasar en este caso específico? A ver, vamos primero a lo de fondo, que es lo conceptual. El Consejo de Participación, lo hemos reiterado, es un ente absolutamente antidemocrático, un invento. He visto que en la prensa le llaman mucho engendro de Montecristi. Ya se ha demostrado su absoluto fracaso. Estatizó la participación ciudadana. En vez de promoverla, la estatizó para poderla a portas y a gusto y placer del poder político. Se quiso hacer un cambio en el método de elección y creo que se desaprovechó una oportunidad histórica en la consulta popular del año 2018. Lo dijimos, histórica. Aquí lo dijimos. Qué bueno. Antes de que haya la consulta, era un error incluir el 4 de febrero la elección por la vía electoral. Qué bueno. Ya una vez que estamos en esto, hay que estar absolutamente conscientes de que los consejeros de participación, ya sean los elegidos por voto popular o los anteriores, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución, son sujetos de control político y por tanto son sujetos a enjuiciamiento político, que es la parte final, última, de cualquier proceso de control político, ¿no? Antes de ir a ese tema de coyuntura, el control político, por tanto, en el tema de fondo, ese consejo que ha tenido un absoluto fracaso, como usted señala, no debiera al mediano plazo per se continuar. No debería existir. ¿Cuál es el gran debate? Y gracias por la oportunidad de poderlo desarrollar. Yo creo que, salvo los consejeros que están ahí, nadie discute que el ente no debería existir. Y en esto había un gran acuerdo entre izquierdas y derechas. Yo lo he leído desde hace años, Enrique Ayala argumentar sobre aquello, y hay coincidencia. ¿Cuál es el mecanismo? Porque mucha gente puede pedir muchas cosas. Aquí hay un debate jurídico interesante, nadie es dueño de la verdad, en cómo opera esa eliminación. Hay algunos, yo creo que no es así, pero lo respeto, que creen que como altera el carácter constitutivo y estructura, solo puede hacer a través de una constituyente. Yo creo que no, pero hay gente que sostiene eso, y gente que no está a favor del Consejo, sino que son abogados constitucionalistas, que ahora está bastante de moda. Veo que los constitucionalistas se rayan, que unos son de juguete, otros no son de juguete. Bueno, y de uno y otro lado. Bueno, otros... Vea usted el prófugo en Bélgica, que dijo que era una constitución para 300 años, y ya pide a gritos la Asamblea Constituyente. Otros abogados y gente que no está de acuerdo con el Consejo piensan que se puede hacer a través de una consulta popular. Y otro sector piensa que solo se puede hacer a través de una enmienda. Mejor, que es 2 debates con 1 año de diferencia en la Asamblea Nacional. Con esos elementos, quien tendrá que definir al final de cuentas cuál es la vía y lo hace a través de un dictamen, ¿quién es? La Corte Constitucional.
Asimismo hay otra corriente interesante y respetable, que es no eliminarla, sino limitar absolutamente sus funciones, dejarlo como un órgano promotor de la participación, se limita a estas situaciones. Y asimismo hay otro debate, si ese límite de atribuciones, facultades y competencias se hace a través de una consulta popular o también se hace a través de una enmienda. Otra vez, quien despejará esa duda es la Corte Constitucional. Pero en los dos escenarios, las cosas no van a quedar y no pueden quedar como están actualmente. Son impresentables, son inauditas, son injustificables, por así decirlo. Yo he sostenido mi criterio, es importante que el pueblo se pronuncie, siempre le hemos hecho. Ahora, no se sorprenda que haya por ahí unos agoreros que digan que es mejor no ir a consulta porque tal y como están las cosas, cualquier cosa puede pasar. Inclusive, cuando usted pregunta algo positivo, y usted como hombre de historia, de una vasta cultura, se acordará cuando el presidente Febres Cordero, en el año 86, hizo una consulta con una pregunta bastante simple. ¿Ustedes quieren que los independientes puedan participar en la política sin necesidad de ser afiliados a un partido político? ¿Sí sabe qué pasó? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Y hubo conciencia de que debían participar los independientes, pero se polarizó a favor o en contra de León Febres Cordero. Bueno, digo, y el resultado estuvo así. Bueno, digo, una anécdota nomás. Las historias no necesariamente se repiten, pero hay una complejidad. En el caso de la Asamblea, hemos venido debatiendo una propuesta de reforma parcial de la Constitución del asambleísta Héctor Muñoz, artículo 442, que significa que la Asamblea debata una resolución, tenga debates sobre la misma después del dictamen constitucional y cuya aprobación vaya a ser refrendada por el pueblo. Es un sistema mixto. Lo importante, las cosas no pueden quedar como están. Hay una gran voluntad política, ciudadana, diría yo, a favor de un cambio de esa institución. Si hay necesidad de ese cambio, ¿por dónde se empieza? Y si incluso han desafiado a la Asamblea Nacional. Ese es un tema adicional, porque sin perjuicio que el pedido de juicio político presentado por el asambleísta Villamar, al cual yo me he adherido y lo he suscrito después de revisarlo, porque los juicios políticos no son reformas de uno del día que se cogen las firmas en los corredores, pues, ¿no? En hojas Excel en blanco. No, yo tengo que estudiar y tengo que analizar, porque yo también he sido interpelante de juicio político y lo he hecho con todos mis colegas legisladores. Es sobre la forma en cómo llegó el consejero que ahora es presidente del mismo, donde supuestamente hay una serie de irregularidades. Y como esto puede ser denominado de tracto sucesivo, porque hay un antecedente para llegar al puesto que es sujeto a control político y fiscalización, suscribí el referido documento. Eso es lo que está, me imagino, en las próximas horas o días sujeto a una calificación de tal, que para mí no veo ninguna objeción. Tienen que darles trámite absoluto. En el ínterin, como era de esperarse, estos señores, y yo lo advertí desde el primer día de su posesión, di una declaración pública que salió en varios medios. Los señores tienen un marco de actuación que está en la Constitución, donde sus funciones están claramente establecidas y limitadas, porque al poder se lo limita. Si los señores mueven un dedo por encima de esas facultades y osan revisar, derogar o cualquier tema con lo resuelto por el Consejo de Transición, que tuvo ese mandato especial originado en la pregunta 3 de la consulta popular de febrero del año 2018, sin perjuicio que también fue avalado por una sentencia de la Corte. Sin la sentencia de la Corte, igual para mí, todo lo resuelto era inamovible. Pero aparte, hay un fallo de la Corte, iban a ser sujetos de control político y fiscalización. Lo dije el primer día, hace 33 días que se posesionaron. Los señores, no solamente que han desafiado al Congreso Nacional, han ido a la comisión a decir que no son sujetos de control. Ya veo que no leen, no la Constitución, veo que no leen ni los periódicos. Y encima también han hecho una resolución que, dependiendo del matiz, dicen que es para iniciar un proceso de investigación, no es para revisar, es la puse y no la encuentro con lo que ha resuelto transitorio con respecto a la Corte Constitucional. Eso es inadmisible y eso ha sido motivo de que se comience otro proceso de control político. Eso sí, contra todos los miembros que firmaron esa resolución. Es decir, hay motivo, hay sustento jurídico. No debe haber pasado, pero lamentablemente
estos señores encabezados por su presidente, que es una caricatura de funcionario público, que representa esa caricatura institucional llamada Consejo de Participación, han sido de un calibre superior a lo que todo el mundo pensaba, inclusive a sus padrinos, porque este señor es un aspirante a títere, porque está claro cuál es la agenda que tiene, que más allá que sea la agenda a favor del correísmo, no, es una agenda que está en contra de los intereses nacionales. Por tanto, el juicio político se impone a la mayoría, porque más allá de lo que ha hecho una jueza de suspender esa conformación de esa comisión, ya tomaron una decisión. Ese es el control jurídico. Yo siempre he defendido las potestades de control político. Entonces somos jueces políticos, porque a mucha gente de repente se le ocurre, es que está mejor, no, es que la justicia determine. Cuando están en la justicia, que no me ha visto el Congreso, señores, ya tengo algunos años de batallar aquí. Unas cosas son las responsabilidades políticas y otras cosas son las responsabilidades jurídicas. A veces coinciden, a veces son antecedentes una de la otra, pero también se pueden tramitar acuerdos separadas, y la historia parlamentaria y constitucional y política del país tiene decenas de casos al respecto. Hay gente que es censurada políticamente y no tiene responsabilidad jurídica. Hay unos que tienen de las dos, o hay unos que pasan directamente a lo judicial sin pasar por lo político, porque la gravedad de sus infracciones hace que directamente sea de carácter judicial y no que pase por control político. Por tanto, si esto empezó con el planteamiento de juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y con estas observaciones que usted ha formulado, ya debiera cambiar y debiera aprobarse el juicio a la mayoría del Consejo. Sería lo lógico. Todavía yo no he visto el proceso, el libelo, la demanda del juicio político a todos los miembros del Consejo. No tengo ningún problema conceptualmente en apoyarla, no le he suscrito aún porque no hemos tenido conocimiento. Hoy día volvemos a sesionar en el Pleno, ojalá que nos los hagan conocer. Más allá de quién estuvo en la mayoría o no mayoría para elegir al presidente del Congreso, hay temas que convergen, porque veo que aquí ya también hay una cuestión como exclusividad. La mayoría y la coalición, juegos son que se colisionan, parece pues no es lo mismo en rima, ha decidido tanto. Hay temas que son de consenso, no necesito estar... Mire, el hecho de haber votado no por el presidente Litardo ni nos limita, ni no para hacer cuestiones que nosotros creemos que son a favor de la democracia y que convienen al país. Es decir, ¿usted cree que habría voluntad política en la Asamblea? Yo creo salvo el correísmo, que ya entendemos su agenda. Yo creo que hay una firme voluntad política y creo que hasta el correísmo está sorprendido de los decibeles que tiene el señor Tuárez, ¿no? Sí. Creo que hasta ellos se sorprendieron. Bueno, pero aspiran, si solo sale Tuárez, que entre Dávalos, que también identificado con el correísmo. Sí, pero eso es para motivo del análisis primario, pero no para una toma de decisión, porque por ahí he escuchado en los corredores, cuidado, le hacen algo a Tuárez que el que viene es peor. Entonces, con esa teoría, una teoría patente de bolsos que yo nunca he visto en mi vida, ¿no? Eso está bien para cuando la gente se toma un café en la mañana, pues para tirar ideas, pero nosotros no estamos para tirar ideas, sino para ejecutar acciones. ¿Y cuáles serían la dinámica y los plazos para ir a este juicio? Bueno, una vez que se presenten las respectivas demandas, peticiones, solicitudes, como le quieran llamar, el CAL deberá decidir si se unifican o no, y a partir de ahí viene todo un proceso reglado a partir de la Comisión de Fiscalización y Control Político, donde esta mayoría, encabezada por el oficialismo, tiene la mayoría de sus integrantes, pero yo creo que es un proceso que no debería durar más de un mes y medio máximo. Hay que ver qué tipo de acciones cometen en un mes y medio esta mayoría atolondrada que tiene el Consejo de Participación. Ahora, es cuestión de votos. ¿Habrá los 70 votos? Mire, en política, como decía Andrés F. Córdoba, se puede tostar hasta el granizo. Yo puedo responder por mis acciones y por mis votos que estarán ahí. Lo lógico fuera que sea este gran consenso, primero, de hacer respetar a la Asamblea Nacional. Segundo, de que el Consejo de Participación se limite a las funciones que están establecidas, que no lo están haciendo por seguir una agenda perversa e inconfesable. Y tercero, con los antecedentes, judiciales o no, que tiene la persona que ejerce actualmente su presidencia, lo lógico sería que haya los votos, más allá que tiene políticamente hablando su legítimo derecho también a la defensa. Así es. Bueno, ¿y la reforma política qué piensa el asambleísta Henry Cucalón?
Reforma política, reforma electoral, si es que se quiere. Ojalá que vayamos de aquello, dejémonos de diagnóstico, muy bien lo de los acuerdos, pero ya estamos, insisto, a 22 meses que este gobierno termine. Algún momento se dijo que el gobierno era transición, lo cual no significa que sea intrascendente, ¿no? Rima, pero no es lo mismo. Así que sí, pero de la mano con un tema. Es muy importante la reforma política. Creo que los pocos méritos que se le pueden otorgar a este gobierno ha sido cierta sagacidad en la parte política, pero lo fundamental no pasa por ahí. Es importante, pero lo fundamental es la agenda económica. La gente quiere empleo y la gente quiere seguridad. Nuestro desafío como asambleístas, más allá de quién está en la mayoría, quién ganó la presidencia del Parlamento, es darle esa importancia a todos estos temas. Sí, a los económicos, a los laborales, a la seguridad y también a la reforma política. Un tema no tiene por qué reemplazar al otro. Y cuidado, la recesión, la crisis económica impera por sobre los tiempos políticos. Un pueblo necesita sentirse con aspiración de vivir mejor, que haya empleo, que haya reactivación económica, para que haya la estabilidad política. No es al revés. No, los políticos no le pueden pedir a un pueblo que está con hambre que le den licencia para hacer política y reforma política y le pongan el famoso ejemplo de que si debe o no debe haber un Senado cuando la gente no ha ni siquiera Senado. Sobre la simpleza y el pragmatismo, pero tienen que ir de la mano, ese es nuestro desafío. Y yo quiero ir sobre aquello. Yo estoy predispuesto a aquello. Y le he manifestado al señor presidente de la Asamblea, y lo hago públicamente. Señores, más allá de quién lo eligió, y más allá que exista una coalición para estos temas que son primordiales, nuestro apoyo y nuestro voto estará ahí. Nosotros estamos a favor de esos cambios, estamos a favor de la reactivación económica, estamos a favor de la reforma de los procesos políticos desde siempre, más allá de una coyuntura especial por una mayoría, ¿no? Es decir, respaldarán ustedes tanto a la reforma económica, laboral, económica, tributaria, analizando y aportando. Yo le pongo un ejemplo. En este año y medio nosotros votamos a favor de la ley de fomento productivo, votamos a favor de la ley de reactivación económica, porque contenía presupuestos, ideas que nosotros siempre hemos defendido, que ahora el gobierno, con retraso, porque el gobierno comenzó como la prolongación del gobierno estatista, dirigista e intervencionista del correísmo, después medio se ha despabilado, medio, ¿cómo nosotros no íbamos a votar por lo que siempre hemos sostenido? Pero sí se acuerda que nos dijeron samba canuta, ¿no? Pero nos dijeron hasta que nos íbamos a morir, traidores, gobiernistas. Ahora los mismos que nos gritaban, ahora están, y me parece bien que estén con acuerdo, porque el acuerdo no es solamente partidista, un acuerdo a favor del país. Lo importante no es con quién se vota, sino para qué se vota. ¿Y qué se vota? ¿Y qué se vota? Eso es lo fundamental. Y en reforma política nosotros acompañamos el proceso y lo seguiremos haciendo de reinstitucionalización del Ecuador, del cual el Consejo de Transición, por el cual votamos por el doctor Trujillo, ha sido una parte sustancial, más allá de algunos errores, pero una parte importante de ese proceso. Y lo hemos hecho a través de algunas leyes, y lo vamos a hacer a través de la reforma de la ley orgánica de la función legislativa y otros temas más. Entonces, separemos la coyuntura de cuál fue la mayoría que eligió el señor Litardo, la mayoría que eligió la señora Carrión, la mayoría que eligió a ciertos personajes en las comisiones, por la mayoría que le interesa al país. Nosotros haremos nuestro aporte, en algunos temas estaremos de acuerdo, pues seremos propositivos. Esa ha sido nuestra forma de trabajar y por eso, más allá de las diferencias y divergencias, nos hemos ganado el respeto de nuestros colegas en el Parlamento. Bien, muchas gracias. La presencia aquí del asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, muy amable. A usted, como siempre, un abrazo para todos. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa informativa y publicitaria. Tenemos previsto diálogo con el doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE, y las reformas esenciales al Código de la Democracia y además